precisamente con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el diputado Pepe Out. Diputado, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes. Diputado, una pregunta. ¿Por qué finalmente se decidió mantener los dos sistemas de tributación y no dejar uno solo? Bueno, lo que en la práctica se propone, así nos lo informó el ministro de Hacienda, es establecer un sistema principal y un sistema excepcional. El problema de la ley que aprobamos es que se habían establecido, por el acuerdo político al que se llegó, dos sistemas paralelos y optativos. Y en verdad hacer operar dos sistemas, el de renta atribuida y el semi-integrado, se revela extremadamente complejo. En esto no hay dos opiniones entre los especialistas y los contadores, y por lo tanto lo que va a hacer el gobierno es proponer que el sistema semi-integrado sea la norma y la renta atribuida la excepción. Perfecto. Ahora, otra de las dudas también que surgía entre los empresarios, entre los economistas, si esto no hubiera sido mejor hacerlo después de la discusión de la ley de presupuesto para tener más claras, digamos, las líneas que tenía la economía y hacia dónde iban las carencias. Yo creo que no, porque de lo que se trata es de que no haya incertidumbre, de que la gente sepa, los contribuyentes sepan con precisión y con certidumbre el sistema tributario, y por lo tanto lo que nosotros le planteamos al ministro es que se hiciera tan rápido como sea posible todos los ajustes técnicos necesarios para que la implementación de la reforma garantice la recaudación establecida y sea de mayor simpleza la contribución solidaria que hacen los empresarios a través de impuestos. Y como está el proyecto, diputado, ¿le parece lo suficientemente claro? Porque volvía a mi pregunta anterior, la primera, ¿por qué no se dejó un solo sistema mejor? Es que es un solo sistema en la práctica, ¿ah? Es un solo sistema en la práctica, que es el sistema de semi-integrado, y se deja como excepción porque se estableció además un sistema, tú sabes, en la reforma original, simplificado para las pymes. Y en ese caso es renta atribuida, y en consecuencia era necesario dejar el sistema de renta atribuida al menos para ese sector, y para las empresas cuyo propietario es una persona natural y no una persona jurídica. ¿Cómo tenemos que leer esto? ¿Finalmente el gobierno es capaz de reconocer errores y enmendarlos? Porque esto finalmente es una simplificación o una reforma a una reforma más allá del tema semántico. ¿Es capaz el gobierno de reconocer los errores y enmendar? Bueno, yo espero que sí. Naturalmente, cuando alguien manda un proyecto de ley para perfeccionar una ley recientemente aprobada, lo que está haciendo en la práctica es decir que algo faltó o que algo sobró, porque convengamos que el proyecto original contenía un solo sistema y fue la negociación política la que permitió que fuera aprobada por amplísima mayoría en el Senado, casi por la unanimidad de los parlamentarios, y en la Cámara por amplia mayoría, un sistema que hizo convivir dos sistemas tributarios en paralelo. Y la verdad es que antes siquiera de entrar en operación se reveló yo diría, un proceso extremadamente complejo, llevar en paralelo a dos sistemas con un conjunto de dificultades, que un empresario metido en una empresa iba a tributar de una manera y metido en la otra podía tributar de la otra, en fin, francamente, llevar dos sistemas en paralelo para el Servicio de Impuestos Internos se revelaba bastante más complejo de lo que inicialmente pensaron. Nosotros en la Cámara siempre pensamos eso y lo dijimos en su momento, pero fue la solución que hizo que el proyecto tuviera amplio respaldo en las dos cámaras, y por eso lo aceptamos,
y a nosotros nos parece razonable que finalmente se simplifique y haya un solo sistema dominante y el otro accesorio. En ninguna parte del mundo, entiendo yo, hay dos sistemas igualmente principales como lo establecía la reforma originalmente. Ahora, diputado, esto da cuenta de que es imposible dejar contentos a todos, porque, claro, usted dice, esto fue fruto de una negociación, era para consensuar con la oposición, nosotros en la Cámara de Diputados no queríamos esto, pero finalmente fue lo que logró el consenso. Lo llevo al tema del cónclave de la nueva mayoría. Este realismo sin renuncia, ¿es una frase también para dejarlos contentos a todos? Seguro que sí. Es un concepto general que tiene la virtud y el defecto de mantener cohesionada la coalición. Ese es el objetivo. Ahora, eso se traduce en decisiones concretas en cada uno de los proyectos y las iniciativas. En este caso específico, el gobierno ha decidido perfeccionar la reforma, simplificándola, la reforma tributaria, y vamos a ver qué significado concreto tiene en cada una de las otras dimensiones. Yo, en lo personal, quisiera que mi gobierno dejara de estar concentrado solo o predominantemente en aquello que va a tener impacto futuro y pusiera mucho énfasis y recursos y gestión en la solución de los problemas del presente. Te doy un ejemplo. A todo Chile obviamente le interesa y saluda que vayamos a construir 20 hospitales durante este gobierno, pero no parece razonable que construyamos 20 hospitales y dejemos planificados otros 20 sin resolver las listas de espera, sin poner los recursos suficientes y la gestión suficiente para resolver las listas de espera. O poner una agenda clara y concentrada de contención y ataque a la delincuencia. Y no me refiero solo de modificaciones legales, sino también de medidas concretas. En ese sentido, ya ha generado un gran debate la entrevista que dio la presidenta este fin de semana, en el que decía que no había dos lecturas de este cónclave, que ella no quería renunciar a ninguna de las reformas y que si alguien había entendido que la llegada de su, digamos, correligionario en términos del PPD, Rodrigo Valdés, y del demócrata cristiano Jorge Burgos, para morigerar un poco las reformas, estaba absolutamente equivocado. ¿Usted con quién se alinea? Ella dijo textualmente que si alguien creyó que había un giro al centro, estaba equivocado. Como ella siempre dijo que nunca consideró que el gobierno hubiera hecho un giro a la izquierda. Ella siempre habló de un giro ciudadano. Ahora, nadie cambia al ministro de Hacienda y al ministro del Interior para seguir con la misma política y con la misma disposición. Es evidente que si la presidenta cambió al ministro de Hacienda, al ministro del Interior, en un cambio de gabinete muy potente, es para rectificar, es para gradualizar, es para priorizar, que es lo que efectivamente ella señaló. Pero no fue lo que ella dijo, al contrario, ella dijo, es un wishful think, el que quiera pensar que eso iba a llevar... Es un wishful thinking el que piense que es un giro al centro. Eso es lo que dijo exactamente. El que crea que yo puse esos ministros, hice ese cambio de gabinete para abandonar mi programa. Y eso es cierto. Aquel que pensó que cambiando los ministros iba a abandonar su programa, estuvo equivocado. Ahora, también están equivocados aquellos que creen que ese cambio es solo cosmético y no va a haber nuevos énfasis, no va a haber mayor gradualidad, no va a haber mayor realismo en la consideración de los recursos a la hora de definir las tareas y los tiempos en que esas tareas se van a realizar. ¿Usted considera entonces que es una ambigüedad táctica, entre comillas? No, yo pienso que es el rol conceptual de la líder de una coalición y que obviamente tiene que mantener a todos sus componentes unidos detrás del propósito y que las cuestiones, las decisiones finalmente se toman a la hora de definir para cada proyecto de ley qué es lo que se prioriza y qué es lo que se deja para más adelante en el tiempo.
Pero ahí estamos de nuevo con lo que conversábamos al principio, se está queriendo dejar contentos a todos, eso no resultó en la reforma tributaria, ¿por qué tendría que resultar ahora? Ya hay críticas, por ejemplo, desde la Democracia Cristiana que dice, bueno, hay una ambigüedad y la puerta está abierta también para dentro de esta nueva mayoría a ver si probablemente, eventualmente se pudiera salir o no. Efectivamente, hay una ambigüedad, yo la reconozco y la destaco. Existe una ambigüedad y el discurso de la presidenta lo que busca es, como tú bien dices, dejar contento a todos, es decir, mantener cohesionada su coalición, pero tendrá que tomar decisiones. Había quienes no querían hacerle ningún perfeccionamiento a la reforma tributaria. Bueno, va a haber perfeccionamiento a la reforma tributaria, va a haber un esquema distinto de los pasos que se van a dar en materia de gratuidad. Y yo espero, como te decía, que haya también un balance mayor entre las inversiones y las reformas que se hacen con impacto futuro y las inversiones y la gestión que se ponen en resolver problemas presentes. Claro, porque la gente necesita ver resultados concretos porque hasta ahora, claro, ve cosas que en definitiva puede afectarle o puede beneficiarle muy a largo plazo, pero eso es lo que se está reflejando en las encuestas de que claramente no les está llegando nada y 2 de cada 3 está rechazando digamos, el desarrollo y la gestión de este gobierno. Ahora, diputado, finalmente, respecto a esta simplificación de la reforma tributaria, como queramos llamarla, reforma a la reforma, ¿cuándo se va a presentar el proyecto? ¿Cuándo lo vamos a conocer? ¿Con qué urgencia va a entrar? ¿Esas cosas prácticas están ya claras? Mira, los miembros de la nueva mayoría de Hacienda le planteamos al ministro que enviara el proyecto de ley en cuanto lo tuvieran afinado de la manera más pulcra y clara posible. Son temas que tienen mucho tecnicismo y complejidades. No quisiéramos que se pasaran de largo eventuales errores en los procedimientos. Por eso nosotros le dijimos al gobierno, mire, usted es el tiempo que sea menester, pero una vez que entre el proyecto, nosotros queremos tramitarlo con máxima urgencia. Perfecto. Diputado, la última pregunta. Germán von Millenbroek recién dijo que estaban dispuestos a una reforma, que veían que había un deseo de hacer las cosas bien, pero que se pedía un cambio también importante y hacerlo pausadamente, pensando entre todos. Dijo, tal vez los plazos son incluso mucho más allá de lo que se ha planteado el gobierno. ¿Qué le responde usted? Lo que pasa es que seguramente el presidente de la SOFOFA está interesado en discutir tasas, en discutir cuestiones que ya fueron zanjadas, que son cosas juzgadas y en el foco. Y la verdad es que nosotros tenemos la resolución, primero, de que la reforma no va a ser modificada en cuanto a la cantidad de recursos que genere, es decir, al 3,02% del Producto Interno Bruto que ha de generar. Segundo, en quiénes son los que van a hacer la contribución decisiva, porque la reforma está focalizada en el 10% menos vulnerable. Y en tercer lugar, que no vamos a reabrir todos aquellos espacios que le fueron cerrados a la evasión y a la elusión. Y por eso que nosotros optamos por un trámite rápido, porque se trata de una simplificación de los procedimientos, no se trata de una puesta en cuestión de los principios de la reforma. Muy bien, diputado Pepe Out, muchas gracias por conversar a esta hora con nosotros, con CNN Chile. Que esté bien, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora nos vamos a una pausa, ya regresamos con otras noticias del día. Esto es Noticias y Perspectivas.